¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes, les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Saludos a toda la red, con mucho cariño a todos los que nos ven y que, bueno, esperan comentarios de lo que está pasando a nivel mundial. Yo preocupado, yo viví en París 4 años, de lo que está pasando en París, ya son 3 muertos más de los heridos, estaban reportando, pero esta situación que se está dando en el Medio Oriente, en todo el Magreb, que hablamos pues de todos los países del norte de África, porque no solamente este movimiento de Siria, ya tenía como antecedente los movimientos en España, en Tunisia, en Egipto con la caída de Mubarak, en Libia con la caída de Gaddafi, y ahora pues los norteamericanos están pues con la mira de que se caiga también Assad, pero los soviéticos o los rusos están en una posición de que por lo pronto no se toque a Assad y solamente ir sobre el ISIS, Islamic State, como le llaman ellos, pues esta carencia de, vamos a decir, de un proyecto general del mundo y de la OTAN o de los países desarrollados, lo único que hicieron fue agravar más las cosas en Medio Oriente. Van a decir, bueno, doctor, usted es doctor en economía, ¿qué caso tiene que estemos analizando el fenómeno del norte de África o del Medio Oriente? Pues desgraciadamente esto provoca que haya impactos económicos en todo el mundo. Pero lo más grave de todo esto es que yo no le veo una solución a todo esto mientras que Occidente no esté en la posición de reconocer la filosofía que tienen los musulmanes, por ejemplo. Yo decía en veces anteriores de que mientras que en las tierras musulmanas es muy común ver dictadores de 20, 30 años, el liderazgo se interpreta de otra manera. Para ellos la democracia, mientras una gente esté resultando bien para su país, ahí va a continuar, puede ser por 20, 30 o 50 años. Esto es muy común de que en la filosofía española, por ejemplo, la figura del rey es muy necesaria y la hacen ellos parte de su propia idiosincrasia, en Gran Bretaña igualmente, en Holanda, no tanto en Francia, que es después de la toma de la Bastilla fue diferente, pero en muchos países la autoridad del rey, el liderazgo implantado por el rey, finalmente es el que decide los grandes problemas que se pueden ocasionar dentro de los países correspondientes. Es decir, si hay un problema entre la izquierda y la derecha, entre la cuestión fiscal, cuestión de separación, como está sucediendo en España, es finalmente el rey el que opera en esto. Y esto fue una herencia que tuvieron los árabes en España durante 700 años, y también del Imperio Romano. Hay que buscar sus raíces también en el Imperio Romano, después de la ascensión de los césares, no como parte de la República, sino ya como un rey, se puede decir, emperador romano. Entonces, el fenómeno está en que en el Medio Oriente, jóvenes, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos han cometido muchos errores. De lo que era toda una civilización, el Imperio Otomano, que era parte, es decir, tenía como origen Turquía y que controlaba toda la parte norte de África, pues ellos tenían su emperador, su rey. Sucede que los británicos y los franceses intervienen y hacen la balcanización de todo el Medio Oriente. Hacen estados que no existían, como Kuwait, como, vamos a decir, propia Siria, la determinan, Jordania, Túnez, todo aquello fue dividido de acuerdo a los intereses de los colonialistas. Y esto hoy pues está generando un caos, no solamente de tipo político, sino puede generar un caos de tipo económico. Y me observé yo de los grandes pensadores, lo que piensa, y de derecha, es parte de los lores ahí de Inglaterra. Skidelsky es un escritor, es profesor emérito de las políticas económicas de la Universidad de Warwick y es seguidor o investigador de la Academia Británica en Historia y Economía. Y también es miembro de la Casa de los Lores, fíjense, de Inglaterra, y al mismo tiempo él es autor de los 3 volúmenes de la biografía de John Maynard Keynes en Inglaterra.
Es una gente muy conocedora del Imperio Británico y de la historia de Europa. ¿Y qué dice? Y lo voy a leer porque se me hace muy interesante esto y ver la responsabilidad que tiene Occidente en todos los problemas que están suscitándose, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, concretamente con el Estado Islámico y la separación de una parte del territorio de Irak, otra parte del territorio de Siria, apoyado por los sunitas, por Arabia Saudita, que ahí hay un problema que no quiere afrontar Occidente. El conflicto que hay ideológico entre sunitas y yihadistas del caso de Irán, y chiitas, sunitas y chiitas, pues también está generando todo un caos, no solamente político, sino económico. Y económico porque, por ejemplo, el Estado Islámico estuvo exportando al mercado negro, dicen que tienen más de 2.000 millones de dólares de entrada por concepto de ventas petroleras. Y esto está sosteniendo obviamente el Estado Islámico, de ahí viene el dinero. De ahí que los franceses ahora con el enojo de París, con los bombazos, lo primero que hicieron estar bombardeando pues camiones que van en bloque hacia los puertos de Siria para poder exportar el petróleo. Pero ¿qué dice por aquí el señor Robert Skidelsky, que es uno de los grandes pensadores del mundo contemporáneo, keynesiano, neo-keynesiano, y qué dice con respecto a esta nueva mirada a la decadencia de Occidente? Es el título del artículo. En Project Syndicate lo pueden encontrar. Él dice, allá en Londres, la masacre terrorista en París ha puesto claramente de relieve, una vez más, las nubes de tormenta que se acumulan sobre el siglo XXI, mismas que atenúan la luz de la brillante promesa que la caída del comunismo abrió para Europa y Occidente, teniendo en cuenta los peligros que, según parece, crecen día tras día. Vale la pena reflexionar sobre lo que nos pudiera suceder. Fíjense lo que dice, es muy interesante. A pesar de que profetizar es desconcertante, un punto de partida concertado debería ser la caída de las expectativas. Tal como el Instituto de Investigaciones Sociales Ipsos Mori informa, la suposición de que automáticamente se va a tener un mejor futuro para la próxima generación desapareció en gran parte de Occidente. Ya Europa no está esperando un mejor futuro. En 1918, Spengler publicó La decadencia de Occidente. Hoy en día la palabra decadencia es tabú. Nuestros políticos la eluden favoreciendo otras palabras como ser retos, mientras que nuestros economistas hablan de estancamiento secular, como el caso del economista de Harvard, Larry Summers. Si bien las palabras cambian, se comparte la misma certidumbre. La civilización occidental está viviendo los minutos de descuento y vive con dinero prestado. Pues hay más de 200 trillones de dólares que están repartidos entre todo el mundo como deuda. Esto yo lo voy agregando. ¿Por qué están las cosas así? La sabiduría popular considera que lo que ocurre es simplemente una reacción a estándares de vida estancados. Sin embargo, existe una razón más convincente que se ha adentrado en la comprensión del público. Después de la caída del muro o de la Unión Soviética, Occidente fracasó en lo que se refiere a establecer un entorno internacional seguro para la perpetuación de sus valores y formas de vida. El ejemplo más apremiante de este fracaso es la erupción del terrorismo islámico. Por sí solo el terrorismo no es una amenaza existencial. Lo que es catastrófico es el colapso de las estructuras estatales en muchos de los países de los cuales provienen los terroristas. Hay un colapso de las estructuras estatales de todos los países del Magreb y del Medio Oriente. El mundo islámico está compuesto por 1.6 mil millones de personas, 1.6 mil millones. O dicho de otra forma, representa el 23% de la población mundial. Hace 100 años esta era una de las regiones más pacíficas del mundo, cuando tenían reinado, pues, el Imperio Otomano. Hoy en día es la más violenta. Este no es el problema periférico que Francis Fukuyama vislumbró en su manifiesto del año del 89, titulado El fin de la historia. Debido a la afluencia masiva de refugiados, el desorden en el Medio Oriente golpea al corazón de Europa. Es decir, la crisis que hay en todo el Magreb, norte de África, Medio Oriente,
ya está golpeando a Europa. Este desplazamiento de los pueblos tiene poco que ver con el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington. Les recomiendo este libro, donde habla, ya murió Samuel Huntington de la Universidad de Harvard, donde decía que finalmente el mundo se iba a enfrentar por cuestiones religiosas. La verdad más mundana es que nunca existieron sucesores estables en los extintos imperios otomano, británico y francés. Es decir, a la caída de los turcos o de los otomanos, entra el imperio francés e inglés y se reparten la zona. La balcanizan, empiezan a crear pequeños estados para que sus intereses fueran protegidos. Dice, esto se debe en gran parte, aunque no del todo, a los colonialistas europeos, quienes crearon durante la agonía de sus propios imperios, ya en la caída del imperio británico, estados artificiales, ojo, como Kuwait, cuya disolución se maduraba, o mismo Siria. Sus sucesores estadounidenses no lo hicieron para nada mejor. Hace poco vi la película de la guerra de Charlie Wilson, que era un diputado del estado de Texas, que relata cómo Estados Unidos llegó a ser el proveedor de armas de los muyahidines que luchaban contra los soviéticos en Afganistán. Al final de la película, dice, se cita a Wilson, el político estadounidense que les consiguió el dinero diciendo, ganamos una gran victoria en Afganistán, pero estropeamos el juego final, el juego de un arreglo final del mundo. Este estropear es un hilo conductor que a partir de la guerra de Vietnam atraviesa a lo largo de todas las intervenciones militares estadounidenses. Estados Unidos despliega una abrumadora potencia bélica, ya sea en forma directa o mediante el suministro de armas a grupos de oposición, que destruyen estructuralmente a los gobiernos locales y que posteriormente, cuando se retiran, dejan país en ruinas. Ya pasó en Afganistán, hicieron la guerrita, la ganaron, se retiran y es un desgarriate. Ya lo hicieron en Irak, quitan a Saddam Hussein, el dictador o líder natural de los iraquíes, que conjuntaba a los sunistas y yihadistas, y a los chiitas, y crean un desastre. Ya pasa con Libia, ya pasa con Egipto, ya pasa ahora con Siria. Puros errores fatales que ya está cometiendo también los Estados Unidos. Dice, sin embargo, por mucho material militar que posea una superpotencia como Estados Unidos, el deterioro de la voluntad de usuario significa lo mismo que el deterioro de la eficacia del poder. Después de un tiempo deja de intimidar este material bélico, este poderío. Les vale madre a los jóvenes que están en todo el Medio Oriente y hasta odian a los Estados Unidos. Es por eso que la proposición del 2003 del neoconservador Robert Kagan, los estadounidenses son de Marte, los europeos de Venus, ofrece una directriz que es bastante desorientadora. Si es lo suficientemente cierto que la Unión Europea ha ido más lejos en el camino pacifista en comparación con los Estados Unidos, ciertamente Europa ha buscado menos guerras que los Estados Unidos, la Unión Europea es el centro débil, neurálgico de un flácido cuasi-estado, con fronteras casi indefensas donde la retórica humanitaria enmascara a la cobardía. Se han vuelto cobardes con esto de la Unión Europea, sus fronteras son muy débiles y ya vemos el problema de la migración de todo el Magreb hacia Europa. No obstante, el despliegue esporádico, errático y en gran medida ineficaz del poder por parte de Estados Unidos no llega a ser de temple marciano. La decadencia de Occidente se yuxtapone al ascenso de Oriente, especialmente China. Montar un poder en ascenso sobre un sistema internacional en deterioro rara vez se produjo de forma pacífica. Quizás una capacidad estadista superior de Occidente y de China va a evitar una gran guerra, pero esto en términos históricos sería un bono. Es decir, hay riesgos de tercera guerra. La creciente fragilidad del orden político internacional está disminuyendo las perspectivas de la economía mundial. Ojo, la creciente fragilidad del orden político internacional está afectando a la estructura económica. En la historia registrada, esta es la recuperación más lenta
de una caída importante como fue la del 2007 y 2008. Sí nos hemos recuperado, pero muy lentamente. Las razones para esto son complejas, pero parte de la explicación debe ser la debilidad de la recuperación del comercio internacional. Los países están en un plan mercantilista, exporto como Japón, pero ya no quieren importar. Es decir, genero empleo a costa de mis vecinos. En el pasado, la expansión del comercio fue el principal motor del crecimiento de la economía capitalista. Pero ahora va a la saga de la recuperación de la producción, debido a que el tipo de orden político mundial, que es hospitalario con la globalización, está desapareciendo. Un síntoma de esto es que después de 14 años, después de la ronda de Doha, de negociaciones comerciales, aún llegan a cristalizarse acuerdos comerciales y monetarios, pero de manera más frecuente estos toman la forma de acuerdos regionales. Tratado de Libre Comercio, el Tratado del Pacífico, el acuerdo de, vamos a decir, la China con la ruta de la seda, ahorita con el Tratado de Asia, por ejemplo. Quizás estas negociaciones regionales van a llegar a un paso adelante, que conduzca hacia un libre comercio más amplio. Pero lo dudo, dice el autor, Pendensky. Un mundo dividido en bloques políticos se convertirá en un mundo de bloques comerciales, que se sostendrán mediante el proteccionismo, si tratando de exportar al otro bloque y no importar, y la manipulación de la moneda, como sucede con el dólar, el yen, y actualmente con la moneda china. Y sin embargo, incluso en circunstancias en las que las relaciones comerciales están cada vez más politizadas, nuestros líderes continúan instándonos a que nos preparemos para cumplir con los desafíos de la globalización. Y pocos cuestionan los beneficios de la reducción de costos mediante la automatización. En ambos casos, los políticos están tratando de obligar a poblaciones renuentes que anhelan seguridad a que se adapten. Esta estrategia no solo es desesperada, sino que también es engañosa, ya que es obvio que si el planeta va a continuar siendo habitable, la competencia relativa al crecimiento económico debe dar paso a la competencia relativa a la calidad de vida. Muy interesante este. En resumen, estamos muy lejos de haber desarrollado un conjunto de fiables de preceptos y políticas que nos guíen hacia un futuro más seguro. Por lo tanto, no es de extrañar que las poblaciones occidentales miren hacia el futuro con aprensión o con preocupación, concretamente Europa. Ahí se las dejo, está muy interesante el artículo, ya lo dejé entre mis favoritos, ahora que estoy escribiendo algo sobre problemas de economía mundial, pero sí ciertamente Skidelsky tiene toda la razón. Yo creo que vivimos en un mundo incierto, un mundo preocupado por lo que está pasando en todo el Magreb y en todo fueron ellos los que provocaron las guerras, los norteamericanos, ingleses y franceses, fueron ellos los que balcanizaron todo el Medio Oriente, son ellos los que destruyeron los reinados clásicos o existentes en su momento, y ahora, pues también ellos, aunado a la aportación que hacen los sunitas con Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, pues complican las cosas. Ya el mundo no depende del Medio Oriente, del petróleo, hay que ser muy claros. Están cambiando las correlaciones económico-políticas y sociales a nivel mundial, porque mientras menos dependamos del petróleo, o el mundo dependa menos del petróleo del Golfo Pérsico, pues menos van a estar interesados mismos los norteamericanos, ingleses, franceses, las grandes potencias, en resolver los problemas de estos países. Van a querer que las cosas sean el estilo del gato pardo de Visconti, donde dice necesitamos que todo cambie para que permanezca igual. Eso es una política gatopardista a nivel del Magreb, sin resolver a fondo los problemas que tiene el Medio Oriente, que es pobreza, desocupación, desintegración de los estados, de sus poblaciones, migración acelerada hacia los países del primer mundo y sobre todo una idiosincrasia y una filosofía que choca con Occidente, pero más que por cuestiones filosóficas, por cuestiones de diferencia, por cuestiones de explotación, por cuestiones de sometimiento. De ahí que hago una reflexión para todos mis amigos franceses, yo viví francés. El problema de origen está ahí,
en esa balcanización que hicieron tanto los franceses como los ingleses, en ese deterioro del nivel de vida de todo el Magreb, a pesar de tener recursos petroleros, y que hoy le está costando a Occidente vidas de jóvenes inocentes en París, o en el Líbano, o en otras partes del mundo. Ayer en Malí, ahora hubo en Malí otros secuestros, muertes, 22 muertes. Entonces, es el odio que nos tienen los jóvenes musulmanes a Occidente por la situación en la que los hemos metido. Tenían una cuestión estable, ellos tenían reyes, estaban estabilizados, tenían dictadores, estaba estabilizado. Pero quiso Occidente imponer el sistema democrático que se vive en la mayor parte de nuestros países. Para ellos no es aceptable, para ellos es más aceptable el líder. Claro, habrá poblaciones ahí, minorías que quisieran un cambio, las aprovecha Estados Unidos para armarlos, pero estas armas normalmente van hacia los radicales que finalmente provocan el terrorismo a nivel mundial. Ahí se las dejo, hay que estar al tanto de esto. Por la otra, pues, en noticias internacionales, sigue ya, dicen, fíjense, los yihadistas atacaron en Malí, 20 muertos que hubo ahorita en mayo. Dice que los mercados, bueno, pues están, hay optimismo para el 2016. Entonces, pues esto, obviamente hay algunos problemas que está teniendo el mundo occidental desarrollado, por ejemplo, la baja de su población, la baja de su crecimiento, el aumento de la inmigración que viene del Magreb o de todos los países, la baja de sus exportaciones porque está habiendo un proceso de proteccionismo a nivel mundial, la baja de sus inversiones y la baja de su salario. Ahí no hay posibilidades de que Occidente pueda crecer. Entonces, están metidos, como dijo Larry Summers, en una especie de trampa de la liquidez, a pesar de haber cantidad de dinero en el mundo por parte de la Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco Japonés, Chino, todos, británico, australiano, todos metieron dinero. Ahora el problema es que el mundo no crece. Ahorita están festejando el secretario de Hacienda en México, y con buena razón, porque se hablaba de que México iba a crecer al 2.1, bueno, ya va a crecer al 2.3, pero dentro de las economías mundiales México es de las pocas que va a crecer. Brasil va a decrecer Argentina, o estará en términos de cero. Chile trae también problemas, va a crecer, pero todas las demás partes del mundo, muchas partes del mundo, los crecimientos se están asentando, es decir, no está creciendo el mundo capitalista. Entonces, pues esto jóvenes, aunado a que el mundo está verdaderamente preocupado por el calentamiento global y que el niño famoso, la corriente del niño que se da en el Pacífico, puede calentar más las temperaturas en Estados Unidos. Entonces, pues hay un miedo de que en los próximos años, 2016, 2017, se vengan abajo las producciones de maíz y trigo del primer productor de maíz del mundo y de trigo. Entonces, estamos hablando que pues el niño normalmente puede crear muchos problemas para México con sus famosos ciclones o huracanes, y también grandes sequías como la de California, que ya tienen 1200 años que no se presentaba una sequía como la que actualmente está presentándose en California. Es patético. Es decir, ya no hay agua ni para las poblaciones, las están reduciendo, se acabaron los jardines, hoy son jardines desérticos, y esto obviamente va a impactar al desarrollo económico y al crecimiento de los países capitalistas. Concretamente, entonces, esto va a generar pues va a generar problemas de producción, concretamente aunque dicen, fíjense,
sí, va a tener impactos en los crecimientos económicos. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con todo esto. Por lo pronto en México quiero concentrarme porque hay buenas noticias. En el caso del Financiero nos está indicando que estaba leyendo en Bloomberg dice que Hacienda mantiene pronóstico a Portela, subsecretario de Hacienda. Ya nos vamos adaptando a lo que normalmente nosotros dijimos a principios de año, del 2 al 2.8, quiere decir que la economía mexicana, en el INEGI reportó este último trimestre el 2.6% de crecimiento de su economía, con muy baja tasa de inflación. Y aquí hay varias interpretaciones. ¿Por qué creció tanto el consumo en México? Bueno, van a decir, el doctor va a decir que porque se aumentó el salario mínimo, que realmente pues, se aplica poco el salario mínimo en el país, de 62 a 70 pesos, en la parte sur, en el 90% de la población del país, por ejemplo. Pero hay otros elementos que a mí me parecen fundamentales para determinar por qué aumentó el consumo. Yo lo veo en las perspectivas de las expectativas del ser humano en un corto plazo. ¿Cuál es la expectativa del mexicano? El poder adquirir o levantar su consumo. Sencillamente, uno, hay una devaluación del dólar del 25% en todo el año, 20, 25, lo que usted, depende de qué mes partan ustedes de base. Pero hay una devaluación que tiene nuestra moneda con respecto al dólar. ¿Qué es lo que espera la gente cuando un dólar se devalúa? En las experiencias pasadas de este país, que van a aumentar los precios. Entonces, la expectativa del mexicano es, va a aumentar el precio. La segunda expectativa, ¿qué va a pasar con lo de la Reserva Federal de los Estados Unidos? La gente puede ser muy ignorante, pero escucha. Los hijos ya traen internet todos. Es decir, papá, van a aumentar los intereses próximamente. Ah, muy bien. Si vas a comprar el carro, si vas a comprar la casa, si vas a comprar un boiler, si vas a comprar un refrigerador, si vas a comprar una televisión, cómprala a largo plazo, digo a 3, 4, 6 meses, un año, como te lo ofrecen en Walmart, en H-E-B, en todas las empresas que tenemos aquí, Aurrerá, Soriana, para no ofender a nadie, al Súper que acaba de inaugurar su nueva tienda aquí en Saltillo, los felicitamos, es la cuarta en la región. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, tengo una expectativa de aumento de precios. Tengo un salario hasta ahorita fijo que va a aumentar a finales de año. Entonces, de antemano, me endrogo con el precio anterior y aprovecho las ofertas que en este fin de semana o antes se puedan estar dando. Tercero, es decir, las expectativas es de que aumente la tasa de interés, aumente la inflación por lo del dólar. Tercero, han bajado el precio de muchas materias primas, a pesar de que el dólar se ha revaluado con respecto al peso mexicano. El precio de las materias primas internacionalmente hablando, estamos hablando de que han bajado. Ha bajado el acero, ha bajado el vidrio, ha bajado el aluminio, los pobres chilenos les ha bajado el cobre tremendamente, el oro y la plata, por ejemplo, el estaño, y así me voy con todos los minerales. Han bajado de precio los minerales industriales. Ha bajado en cierta manera, hubo buenas producciones agrícolas en los Estados Unidos, bajó el maíz, bajó el trigo, aunque la perspectiva está de que vaya a aumentar, ¿verdad? Pero en estos momentos tenemos producciones aceleradas a tal punto que yo hablaba hace medio año que China tenía 150 millones de toneladas de maíz acumuladas en China, que no tenía ni bodegas para poderlos meter. Entonces bajó el precio también de los alimentos. Subió el precio del ganado, que era lo único que a mí me sorprendía. Decía, aquí hay un precio del ganado en pie que beneficia a Brasil, Argentina, México, lo que ustedes, Australia, pero desde el momento en que la economía china comienza a bajar de crecimiento, del 7 que se había previsto, del 10, hoy van en el 6.8 y probablemente estén en el 6, entonces la demanda de materias primas a nivel mundial disminuye y automáticamente el precio de las commodities baja. Con otro problema complementario, que con las innovaciones tecnológicas del shale gas, que es el fracking en los Estados Unidos, que ahí está el invento,
empiezan a producir petróleo, 1 o 2 millones de barriles más los norteamericanos, hasta llegar a tener autosuficiencia petrolera, no depender de los árabes del Medio Oriente, y comienzan a hacer con sus tecnologías un precio, una extracción de gas y petróleo que satura al mercado petrolero a nivel mundial, y eso provoca la baja del petróleo. Ayer, el miércoles, yo daba no sé cuánto ande ahora, 33, 34 dólares el barril de petróleo mexicano exportado. Esto pone obviamente en crisis a petróleos mexicanos, le afecta tremendamente al presupuesto nacional, porque si dependíamos del 35% del petróleo, hoy dependemos en un 18%, por decir así. Claro, la reforma fiscal a la cual nosotros, y hay que decirlo, estuvimos de acuerdo en muchos de los mayores puntos de la reforma fiscal, no importaba si era propuesta por el PRI o el PRD, el PAN estuvo en contra, pero estábamos de acuerdo porque finalmente se están sustituyendo la falta de dinero que generaba el petróleo, se está sustituyendo con el aumento de la base gravable o del aumento del impuesto sobre la renta o del aumento de impuestos especiales, por ejemplo, a gasolina, azúcares y lo que ustedes quieran. Entonces, este fenómeno de que a pesar de que el dólar se ha revalorizado 25%, hay variables que lo han impedido que este aumente. Esto provoca en un momento determinado, y ahí está la duda que tengo con mi amigo Alejandro Gutiérrez, que es pues de los asesores que hay a nivel nacional en la cuestión con Malio del PRI, de la cuestión hacendaria, dice, es que está mejorando mucho el consumo. Sí, Alejandro, pero es un consumo, este aumento no puede ser constante si no hay aumentos de salarios, porque tarde o temprano van a responder otra vez las commodities, van a entrar en su ciclo de baja, su ciclo de depresión, vamos así, y luego de recuperación. Pasa lo mismo con la carne. Mientras no se aumenten los salarios, aunque hay que ver cuál es el peso de ese aumento del salario, de 62 a 70 pesos en el 90% de México, aunque sabemos que no se paga ese salario, pero en la parte sur, en Yucatán, en Oaxaca, sí se paga ese salario. ¿Cómo impactó en los consumos nacionales? Pero más que el salario, está impactando el baja de las materias primas, la subida de las tasas de interés probable para el mes de septiembre, que la gente compra intempestivamente en este momento, ¿verdad? Aumento salarial, baja de las materias primas, baja organizarme mental, baja de las materias primas, expectativas de aumento de las tasas de interés, y hace que la gente inmediatamente recurra al mercado para ir a comprar cualquier mercancía antes de que aumenten estas mercancías y se vea perjudicado su ingreso individual. Esa es la opinión que yo tengo de esto. ¿No va a ser constante? No. No va a ser constante porque me pueden decir es que se están metiendo 700,000 nuevos empleos cada año a la economía mexicana. Son insuficientes porque se necesitan 1,200. Un crecimiento del 2.3 se lo acepto al secretario de Hacienda. De acuerdo. Ya subimos del 1.8 al 1.9 promedio en los 3 años. De acuerdo. Que México es de las pocas economías que están creciendo a nivel mundial, de acuerdo. Pero el crecimiento está siendo muy insuficiente, no solamente en México a nivel mundial, como ya lo dijo Skidelsky. Hay un problema de crecimiento a nivel mundial. El capitalismo no está funcionando como sistema, no está dando los pasos necesarios para poder absorber la pobreza que existe, no a nivel local, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se ha concentrado el ingreso en muy pocas manos y muchas de esos ricotes, vamos a decir, esos que tienen la lana en la mano, que tienen un sobreahorro, dinero existente, no lo están invirtiendo, porque sencillamente no ven mercado futuro para sus probables inversiones o su gasto en inversiones. De ahí que podemos llegar a lo que nosotros llamamos una trampa de la liquidez a nivel mundial. Cuidado con eso. Entonces, claro, tenemos expectativas a que la economía norteamericana, crezca el 2.5, 2.3, pero ya se están estancando los consumos de automóviles. Iban a crecer. Cuando llegaron al pleno empleo, se iban a estabilizar. Y ahora el problema es que los incrementos, por ejemplo, de la demanda de automóviles,
pues van a ser marginales en los Estados Unidos. Esto no le va a quitar el problema a la economía norteamericana. Está creciendo por abajo del potencial el sistema que realmente tiene. Es un potencial del doble que puede tener. Ahora, esto de la tasa de los estados, la tasa de interés, que muy probablemente se dé a nivel de septiembre, vamos a ver los impactos de este aumento de la tasa de interés en las actividades económicas. Porque sencillamente, con la baja de las materias primas no ha aumentado. Fíjense lo que les digo, la baja de las materias primas no ha aumentado la inflación con esta baja de materias primas. La inflación permanece al 1% promedio. Esta todavía tiene margen el sistema para operar con ella. Donde sí hay una desesperación es en las tasas cero. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, los intereses de los bancos, y así me voy con todas las que los prestamistas a nivel mundial, el sector financiero, no se han visto afectados. Alguien tenía que verse afectado en este proceso de recuperación. Y en cierta manera, ¿qué hace el sector financiero para no verse afectado? Mete su dinero en bolsas de valores, de ahí que vemos que las bolsas van creciendo, en lugar de irse por un plazo fijo de interés, mejor la juegan en bolsa de valores, y eso permitió que las bolsas de valores, o está permitiendo que las bolsas de valores aumenten en gran parte del mundo. Hablo yo de todos, aunque sus ganancias, por así decir, son en muchos de los países marginales. Esto depende de cada país, de cada región, pero en general, pues, los grandes centros financieros mundiales, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, el índice del Dow Jones sigue creciendo, ya trae una utilidad en el mes del 1.58, aunque en el año pues se vean ganancias marginales. Lo mismo pasa con el Nasdaq, que es el que más ha crecido su utilidad, donde se maneja la Apple, la IBM, donde Microsoft, todas las empresas tecnológicas se manejan en el Nasdaq. Y ahí tiene una utilidad del 9.13, en cambio en el Standard & Poor's, donde están las empresas manufactureras, las 500 más importantes de Estados Unidos, pues la tasa de utilidad, hablo como Caterpillar, hablo como General Electric, hablo como de esas clásicas, ¿no?, norteamericanas, han crecido el 1.74. En el caso, por ejemplo, de Argentina, que están previendo que probablemente Macri gane, que la derecha pueda ganar, que yo lo dudo todavía, hay un cambio del 3.50, están jugando en función de las encuestas. Pero la bolsa de valores del Merval de Argentina, el índice, ha crecido en el año el 46.65. ¿Por qué ha crecido la bolsa argentina? Porque tienen una inflación del 16 o 20%, no oficial. Entonces la gente dice, de que se está desvalorizando mi capital, mejor le apuesto a los activos de las empresas o me voy a la bolsa de valores para ser yo pequeño propietario, pues, de alguna empresa que esté existente en Argentina. En Brasil, en cambio, ha subido la bolsa fuertemente en el último mes, a pesar de sus crisis. En el año, en cambio, fíjense, el Merval va ganando el 46%, en México lleva 0. En Brasil va perdiendo, el Bovespa de Brasil va perdiendo cerca del 10% en el año. México, por ejemplo, el índice de precios y cotizaciones aumentó hoy el 0.63, pero en el año lleva una ganancia del 1.57. Nada. Canadá, en cambio, va perdiendo el Standard & Poor's, Canadá de Toronto, está perdiendo el 10% aproximadamente. Y en Chile la bolsa va perdiendo en el año, el Stock Exchange de Chile, el 3.32, debido a que a la baja del cobre. Venezuela, al revés, igual que Argentina, con altas tasas de inflación, pues Venezuela, la gente dice, ¿cómo me protejo de la desvalorización de mi dinero invirtiendo en bolsa? Porque finalmente el dinero que está ahí en las empresas, pues tienen un cierto respaldo, que yo también la dudo, de maquinaria, de capital constante, de empresas, vamos a decir, de bodegas, de bienes raíces, lo que ustedes quieran. Entonces
El Venezuela Stock Exchange, para darles una idea, ha aumentado en un 338.45. En cambio, en Europa, por ejemplo, si nos vamos a Europa, con el fenómeno parisino, pero también está aumentando mínimamente en Inglaterra el FTSE, pues está aumentando mínimamente el 0.07. Pero en Francia, pues todavía con los problemas existentes de los franceses, el cambio está siendo del 0.08, permanece igual la Bolsa de Francia. Pero en un año, la Bolsa de Valores, a diferencia de México, la Bolsa de Valores de Francia ha ganado el 16%, la de México el 1.5%. La de Alemania, por darles otro caso, la Bolsa de Alemania, que hoy va ganando el 0.31%, en todo el año el DAX Index, que es el de Alemania, va ganando el 17.25%. En cambio, Grecia, con sus problemas, la bolsa en el año va perdiendo el 30%. Y ayer perdió, hoy está perdiendo el 1.90%. Dinamarca, que es de las que más crece, la bolsa, va ganando un 32% o 33% la bolsa de Dinamarca en todo el año. Es de las que mejor desempeño tienen. Dinamarca, Finlandia con el 17%, Rusia va perdiendo con el problema que tuvieron. El MISEX, por ejemplo, son dos tipos de bolsa para empresas que cotizan en el extranjero. Internamente va perdiendo el 14.55%, la bolsa rusa en todo el año. Y Suiza va ganando escasamente el 0.29%. Déjenme ver cómo se comporta toda Europa. En toda Europa las bolsas han aumentado el 11.29%. La bolsa mexicana el 1.5%. No ha dado rendimientos. En toda Europa, hablo de un promedio. España, por ejemplo, ha ganado, es el que menos ha ganado. Italia ha ganado el 18% la bolsa, aunque hoy día pues, va bajando el 0.23%, pero tiene una ganancia espeluznante la bolsa italiana, por ejemplo. Entonces, pues, ¿cómo les podría decir? El mundo, pues sí, está aumentando las bolsas, 11% dijimos que en toda Europa, pero Europa con bajas tasas de crecimiento global, pues del 1.5%. En lo que concierne a las commodities, sí me interesa ver el precio de la energía, cómo se va moviendo, porque esto del ISIS también provoca caos en el abastecimiento petrolero, aunque sea vamos a hablar, mercado negro, pero nada, el West Texas va disminuyendo, anda ahorita en 40.39, está a punto de bajar a los $39, según veo las perspectivas, y la mezcla mexicana pues en 33%. Un desastre para el gobierno mexicano, que esperaba que el petróleo anduviera a 48 o 50 dólares, y estamos viendo precios de 33 dólares. Esto pone contra la pared a Pemex, y acaba de pedir dinero para retirar mucha gente, y el gobierno mañosamente utiliza a Pemex para obtener deuda externa, a tal punto que la noticia de hoy es que la iniciativa privada mexicana está muy preocupada porque el gobierno de Peña Nieto pues está pidiendo mucho dinero prestado, y se considera que la deuda pública del gobierno mexicano ya ande cerca del 50%, del 43%, y va a subir al 50%, porque se está observando un disparo, aquí le llaman en la jornada, un disparo de la deuda interna, que, por ejemplo, con el gobierno de Zedillo, ha estado, por ejemplo, ha subido de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En 2012, cuando entra Peña Nieto, la deuda representaba el 37%. Hoy la deuda representa el 47% en el 2015. ¿Por qué creemos que se va a acelerar al 70%? Ellos dicen que va a ser difícil, va a estar en el 60%. Porque viene el problema de las pensiones. Se está envejeciendo el pueblo mexicano. Porque la economía mundial no está creciendo, las finanzas públicas no están
teniendo resultados con el problema petrolero. Si bien se está levantando más ingreso no petrolero por la cuestión fiscal, el petróleo nos tiene anclados al no crecimiento o al bajo crecimiento. Entonces, los expertos, los iniciativos dicen, va a llegar al 55%, pero si ya llega al 60% no van a ser términos muy adecuados. Ahora, si nosotros agregamos la deuda de las pensiones futuras, si nosotros agregamos la deuda de los gobiernos de los estados y municipios a esta deuda pública, jóvenes, pues andaremos ya en los próximos 3 años cercanos al 70-80% del Producto Interno Bruto. Es decir, ya es preocupante lo que puede pasar con el país. Yo les digo aquí a la gente de izquierda, lo más seguro es que estos perversos de la derecha vayan a dejar un país hecho pedazos, con las supuestas reformas que no han servido o que no han estado trabajando para el crecimiento, y van a dejar el país hecho pedazos desde el punto de vista económico. Como van a dejar aquí en Coahuila los Moreira, van a dejar hecho pedazos las finanzas públicas, como se las dejaron hechas pedazos al Bronco en Nuevo León. Es decir, hablan de 60,000 millones, pero el Bronco ya habla de más de 100,000 millones, o como está sucediendo con el perverso del gobernador del estado de Chihuahua, corrupto ese, no me acuerdo su nombre, ni quiero acordarme, y el de Veracruz, donde están dejando las finanzas públicas hechas pedazos. Quintana Roo, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, en fin, me canso de decir todos los estados, excepción de Tlaxcala, el estado más pobre de la República, que debe 40 millones de pesos. Digo, pues no, Tlaxcala no representa nada para el escenario económico nacional. En fin, son los principales comentarios de hoy día. Me da gusto haber estado con ustedes. Estuve con un gripón bárbaro, preocupado también por lo que está pasando allá en Europa. Y finalmente Skidelsky nos da una visión, nos da una luz de lo que puede pasar con todo esto, acompañado, claro está, con las teorías de Somers, con las teorías del propio Joseph Stiglitz, donde él dice el capitalismo no puede funcionar con estas, o Piketty, con estas altas concentraciones del ingreso, porque la clave del crecimiento en el capitalismo, lo he repetido 1,000,000 de veces aquí, está en el consumo. Son economías de consumo. Entonces, si el consumo no se dinamiza, si el salario no se dinamiza, o el consumo de los empresarios, el capitalismo no puede funcionar como tal. Entrará nuevamente en recesión o en crisis seculares de más corto plazo para complicar los aspectos políticos y sociales de todo el mundo. Gracias por su atención, nos vemos el próximo lunes.